Hoy aplaudimos. Así arrancamos esta edición en vivo de DDM. Y como decía la venta, contraataque feroz de Martín Redrado a Luciana Salazar. Ayer mostrábamos en exclusivo unos documentos donde quedaba acreditado que Redrado se había hecho análisis vinculados a esta cuestión de ponerse en campaña por la paternidad de un futuro hijo o hija. Bueno, Redrado nos estaba viendo o alguien le contó o lo que fuere, pero lo cierto es que contraatacó con documentación, Martín Candalar. Exactamente. El 22 de diciembre se presenta en el expediente donde se dirime el tema de acuerdo sí, acuerdo no, si homologan, no homologan, la defensa de Martín Redrado, encabezada por la doctora Mariana Gallego, y presentan un documento. El documento es ese que vos tenés ahí, Marina. A ver. Es un mail que le mandan a Redrado desde una institución llamada Fertility Center of Miami. Sí. Helping You Make a Baby, ¿no? Sí. Claramente es un centro de fertilidad. Para ayudarte a tener un bebé. Tener un bebé, a crear un bebé, sí. A un requerimiento de Redrado le responden: estimado señor Redrado, confirmo que usted no se realizó ningún examen de análisis de sangre, análisis de semen o examen de fertilidad de nuestro centro. Muchas gracias. Esto lo presenta Redrado para decir: no me hice ningún examen, no tuve ninguna intención, volvemos al tema de la intención, yo no tuve ninguna intención de continuar o de traer al mundo a Matilda. ¿Esto está en el expediente Esto ya? está en el expediente. Esto es oficial. Oficial presentado, de ahí lo sacamos nosotros, presentado el 22 de diciembre. Ahora, ¿qué dicen desde el lado, entiendo, de Luciana Salazar? Que no se hizo los estudios en Estados Unidos, sino que se los hizo en Buenos Aires. Lo que presentó Redrado, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, es esto que es de un centro de fertilidad en Miami. Martín, O sea, en Miami no se los hizo, está claro. Dice Está acá. claro. Martín. En este centro por lo menos no. Ahora, el tema es Buenos Aires. Ahí está, sí. No, cuando yo leí el expediente, está confirmado en el expediente, a no ser que Redrado diga otra cosa, que está muy bien, él presenta sus pruebas con un mail. En el expediente está bien claro que los exámenes fueron en Argentina. Sí, de Está hecho bien ayer claro eso. mostrábamos De el hecho, papel de los exámenes en Argentina. Sí. Me da la impresión que lo que quiere Redrado es decir: ok, ustedes tienen análisis que me dicen en la Argentina. Sí, me hice análisis en la Argentina. Ahora, vinculados a un Buen centro punto, de fertilidad, Marina. ninguno. Buen punto. Me hice análisis como se puede hacer cualquiera. Esto es lo que está queriendo decir Intuyo Redrado. además, No está aparte, negando los análisis en Exactamente. Argentina. Intuyo, eso que vos decís, perdón, Guido, Sí. es clave. Es clave porque es la El interpretación, contexto. el contexto. El contexto es lo que quiere cambiar. Entiendo además que pide el certificado de que no se hizo exámenes en este centro porque debe estar relacionado a lo que se hizo, al tratamiento que se hizo Luciana, donde claramente le dicen, y acá sí, un punto a favor de Redrado, dicen: no se hizo ningún análisis ni estudio en nuestro centro. Que de hecho, te digo algo, esos exámenes que se hicieron en Argentina se los mandó a hacer el doctor Ackerman por pedido de Martín Redrado y está todo puesto en el expediente. Eso es lo De que hecho, dice la defensa. la parte de Luciana. La parte de hecho, Luciana, claro. Se hizo esos exámenes en una clínica muy importante de la Argentina. Claro, me parece que Digo, el punto tiene que ver con esto. Redrado no niega los análisis en la Argentina, No. que sin ánimo, esto es muy invasivo y es muy íntimo, pero hay un espermograma en esos análisis que vimos. Lo que dice Redrado es: ok, me los hice, pero si no están en la clínica de fertilidad, Es porque no tienen que ver con la Entiendo- maternidad de Luciana. Entiendo que Redrado va a decir: bueno, pruébenme que esos estudios que yo me hice estaban relacionados Exacto. El nexo a de que venga- causalidad. el nexo de causalidad, correcto. Exacto. A la traída de Matilda al mundo. Igual es una guerra Porque si esto. yo acá en mi nombre Luciana... Pará, ¿dónde se hizo el tratamiento Luciana Salazar? Intuyo que dice Martín Redrado. ¿Dónde se hizo el tratamiento? En Estados Unidos. ¿Yo me hice estudios en Estados Unidos? No. Me los hice en Buenos Aires. Bueno, probame que los estudios que me hice en Buenos Aires están relacionados con ese tratamiento. Exacto. Estimo que dirán eso. Igual a lo raíz que de este están- documento. Perdón, Sí, lo que acá está está. dirimiendo Salazar y Redrado en la justicia no tiene que ver con la paternidad de Matilda.
Digo, más allá de los estudios que se hizo Redrado, el espermograma, que también lo hemos visto, Marina, que No, pero obviamente pero es clave, Guido, porque Pero- no es por la paternidad, es por la intención de traerla al La mundo. voluntad, La la voluntad. intención. No No olvidemos- que la pusimos acá en DDM, Martín. Esa es la en los clave. mails. Un momento. Se ve una voluntad de parte No. de Redrado y después en los hechos subsiguientes. No, pero esos mails que nosotros mostramos es con la niña ya nacida. Claro. Sí, Acá bueno. lo que se está discutiendo es Puede decir la previa. si Redrado, como dice él, solo puse plata y nada más, o si yo tenía intención de que Matilda llegue al mundo. Claro. No nos olvidemos de Y, algo. Claro. y estos documentos van del lado de Luciana tiene intenciones porque se hizo Exacto. los exámenes, del lado de Redrado no me hice ningún examen, no tenía ninguna intención. Esa es la idea. Ayer mostramos lo que decía Luciana para demostrar que él tenía la intención, mostró los estudios de fertilidad que se hizo acá. Él lo que hace ahora es decir, en Estados Unidos no me lo dice, lo que me hice acá puede ser para eso o para lo que sea. O para cualquier otra cosa. Exacto. Estamos ya en comunicación con el doctor Yamil Castrobianchi, que es abogado de Luciana Salazar y nos va a ayudar a entender un poco estas dos versiones o estas dos historias contrapuestas. ¿Cómo le va, doctor Castrobianchi? Gracias por atendernos. Muy bien, buenas tardes para todos y gracias a ustedes por el interés. Y la verdad que no sé qué quieren que aclare porque ustedes saben más que yo, diría, de la causa. La tienen súper clara, la conocen al punto del detalle. No, lo que pasa, doctor, es que cuando nos encontramos con documentos que pretenden desmentirse, es donde necesitamos contexto, ¿no? Totalmente. Porque el análisis de Redrado existe, está y se hizo en la Argentina. También existe la confirmación de la Clínica de Fertilidad de Estados Unidos de que ahí no se adjuntó ningún estudio de Redrado. Correcto. Entonces, queremos saber la verdad o que nos cuente el contexto y la cronología. Bueno, la cronología es lo único que habría que modificar porque ustedes hicieron mate-jaque y esto fue jaque-mate, fue al revés. Ustedes, como bien mencionaron, ayer hablaron de un estudio que le fue encargado o que fue realizado por el señor Redrado en Argentina y después la cuestión de Miami que aparece hoy sobre la mesa, este correo electrónico que la otra parte hizo llegar y que es un documento que fue reconocido por nosotros en la justicia a los fines de no demorar. El tema es que cuando ellos presentan este documento, de hecho fue reconocido por nosotros porque entendemos que no hay ninguna discusión. Piensen, de hecho me pasó hoy a la mañana, fui a entrevistarme con un médico, después me dijo, anda a sacarte sangre donde quieras y tráeme los resultados. Bueno, esto fue un poco así. Se pensaron que con este correo electrónico se iba a dar por tierra cualquier tipo de cuestión vinculada con la venida al mundo de la menor y lo que terminó ocurriendo es que hicimos jaque mate. O sea, lo que pasó en la causa es que después de esto se incorporó documentación, que ustedes como siempre tienen acceso a todo, pudieron advertir que fue una falacia, como también descubrieron ustedes recién cuando hablaban, esto de no está negando que se los hizo, se dejó de hacer en Argentina, ¿no? De Que hecho, esto es Yamil, interesante, pero- perdón, sí. tengo un punto ahí porque me escribe Luciana y me habla de este documento, Marina, y me dice, lo de Estados Unidos se va por la subrogación. De hecho, sale de la boca de Redrado y la previa siempre se hizo análisis para ser padre. Como que estos análisis se habían hecho en Argentina para ser padre él. Claro. Pero esto es de la subrogación en Estados Unidos. Claro. Entonces, Que Luciana nunca lo negó a Exactamente. esto. claro, claro. Nunca se negó Por y eso lo siempre que me fue dice público Luciana. esto de que ambos fueron. Ambos tenían un deseo, ambos tenían un sueño, era concretar esta situación que por determinados motivos que no conviene discutir a nivel público no se podía y había un país donde tiene una legislación que permite traer una vida al mundo de determinada manera y que hoy no está en discusión padre o no padre. ¿Por qué? Porque esa siempre, no chiste porque es una realidad, la discusión que tengo con Luciana es cuándo se va a reclamar esta afiliación y esto es una decisión que va a tener la menor o una decisión que va a elegir la niña el día de mañana, si con todos los elementos que tiene la madre va a analizar con algún abogado, conmigo, con quien sea, cuando tenga el poder de decidir es... Bueno, quiero con todo lo que me dejó mamá avanzar en esto o solamente me quedo en una cuota alimentaria. Porque esto denota una cuestión de violencia económica cuando, a ver, yo me embarco en este proyecto. Vamos, me pongo en pareja con cualquiera Sí. de ustedes. Nos embarcamos en un proyecto y de repente yo me borro y te dejo con el alquiler, con las cuentas a pagar, con los chicos sin alimentos. Y yo te digo, no, pero la verdad es que yo nunca quise en su momento. O sea, flaco, hay responsabilidades. Antes, hace 20, Bueno, 30 ahí, años... Yamil, era- perdón, Marina, pero Sí, ahí, ¿cómo está Yamil? Ahí hay un punto que yo Bien. no lo entiendo y ya lo digo hasta de una generalidad, ¿no? Pero, y saliendo de este documento médico, si Martín Redrado tiene tanto dinero como se lo ha ganado, tiene tanta plata como bien se la ha ganado como el profesional que es,
¿por qué no llega un punto en el que dice, no sé si esto se lo han planteado, ¿por qué no llega al punto en el que dice, bueno, está bien, acá tenés los $4.000, la cuota de la nena, cerremos esto, no se habla más en televisión y se terminó? Yo no lo puedo entender hasta el día de hoy. ¿Ustedes lo entienden? No, de hecho se ha hablado, lo ha manifestado Luciana en varias oportunidades, que no pasa por una cuestión de sentido común, sino de sentimientos. Piensen que si esta situación se resuelve, Luciana va a poder hacer su vida con la niña, estar bien y no tener ningún tipo de vinculación más con el señor Redrado, pero el conflicto que plantea el señor Redrado siempre los mantiene unidos, ¿no? O sea, estas es personas se unen a interesante eso. través Mira, del usted dice, conflicto. doctor, que es su manera de quedar ligado a Luciana. Mientras haya conflicto, hay Y claro. Salazar Redrado, Redrado Salazar. Igual uno puede ir más allá y pensar qué pasa si Redrado reconoce todo ahora, como vos decís, paga lo que tiene que pagar, etcétera, si él no teme que eso a futuro pueda ser un Está bien, reclamo pero de filiación. lo que te puede decir Pero es una Redrado, cuestión perdón, aleatoria. pero lo que te puede decir Redrado es, ok, yo no tenía intención ni nada, pero yo firmé este acuerdo, así que voy a cumplir este acuerdo y le voy a pagar los $4.000, le voy a pagar la matrícula del colegio que quiere hasta los 18 años, cumpliendo este acuerdo que firmé. No tenía intención, no soy el padre, no soy padre afín, nada, pero firmé un acuerdo que lo voy a cumplir. Eso es lo que no entiendo por qué no lo hace un hombre que sabemos claramente que está mucho más holgado de que pagar tiene todo eso. posibilidades económicas. Por supuesto. Sí, César. Yamil, quería consultarte sobre los estudios que ustedes presentaron y el reconocimiento de él sobre esos estudios, no en el nexo de causalidad. Pero de todos modos, no sé cuál es la discusión que él está tratando de tener. A la gente quizás le cueste entenderlo, vamos a tratar de explicárselo. Pero como acá hay menores, la protección dice que existe la inversión de la carga de la prueba. ¿No sería Matilda y la mamá de Matilda en representación de Matilda quien debiera probar que realmente esos estudios que ustedes presentaron fueron realmente para eso, sino que él diga que no? Es muy difícil para Redrado, con la inversión de la carga de la prueba, poder negar que esos estudios que ustedes afirman fueron hechos en función del interés de la existencia de Matilda, a diferencia de lo que él dice, ¿o me equivoco? Entiendo, vos lo que decís es, el que tiene que probar que no hubo intención es Redrado. Y le va a costar muchísimo. Ok, ¿O estoy equivocado, Yamil? Vamos a hablar en difícil, como me prohíben Ay, hablar no. algunas colegas que me están viendo. No, en difícil No, es en difícil fácil. Pero es muy Fácil. interesante, es muy interesante, Comparte, Yamil, el tema. Pero que hablen simple, no en difícil. Es interesante el tema. Nosotros hablamos en términos jurídicos el onus probandi, que es la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Y en derecho de Sí. familia hay una cuestión sobre la carga de la prueba que quien está en mejores condiciones de Claro. probar es el quien nos tiene que traer la prueba. A ver, usted dice que pasó toda esta película que nos está contando. Bueno, a ver, dígame, ¿qué elementos tiene? Pero también la confusión, porque esto también es algo de lo más interesante. Ustedes habrán escuchado un montón de audios o cuestiones que hacían a cuestiones de la intimidad. ¿Por qué estaban esos audios? Porque Sí. era un doble discurso, un discurso que yo te obligaba a vos que mantengas en público, pero en privado seguimos manteniendo una relación. Los acuerdos, Yamil, Entonces, perdón. Para eso estaban los acuerdos. Claro. Luciana contó en varias oportunidades que firmó muchísimos acuerdos, más allá del de la paternidad y maternidad y el deseo de ser madre de ella. Los acuerdos de la política, cuando, bueno, después la compensación económica también, que fue un tema. Digo, hubo muchos acuerdos en esa relación. Por eso, Cuando ustedes cotejen todos los acuerdos Mirá. y hagan una comparación, que esto lo hablé y la otra vez le había tirado muchas flores a Martín, que digo, tiene la capacidad porque sé que tiene una capacidad investigativa importante. Agarra todos los acuerdos y coteja simplemente con las fechas, van a ver que ese acuerdo decía, esta relación se negará en público y continuará en privado. Y, a ver, Ahí te acordaste. insisto, esto no es muy normal. No. No es muy Bueno, normal. no. ¿Y hasta dónde se lleva a una mujer por el solo hecho de tener una cuota alimentaria de una menor a la que ambos eligieron? Ahora, Insisto, doctor, usted dice todos que somos estas grandes. condiciones que uno las analiza como abusivas, ¿no? Decirle a una mujer, no podés convivir con una pareja, no podés hablar en público de tal o cual cosa, no podés mostrar en público tal o cual otra. ¿Eso no podría configurar algo vinculado a la violencia de género en un sentido amplio? Porque, digo, si la mujer lo firma bajo la necesidad de cumplir su sueño o de manutención de su hija. Sé que es recontra polémico porque mucha gente estará pensando en su casa, bueno, no hubiera firmado y hubiera tenido a la hija sola.
también es Pero cierto. es el sueño de ambos, es el sueño de ambos que ambos quisieron cumplir. A ver, insisto, lo que estaba diciendo se relaciona con esto, es todos somos grandes y sabemos cómo se hacen los bebés o cómo hacer para si uno no quiere tener bebés, cómo se tiene que cuidar. Si una mujer queda embarazada y decide continuar, este es un caso similar, o sea, asimilable en un 100% que nos trae la tecnología. Hoy, gracias a la tecnología, podemos tener, o sea, yo tengo un proyecto de familia, de gente que fue y dijeron, queremos tener una niña del mundo con estas características, y ante determinadas imposibilidades legislativas o personales, lo que sea, fueron a un país donde les blindó esta situación. Y de hecho, insisto, hay muchos elementos, y si bien ustedes tienen acceso a muchos, la verdad que hay cosas que no hay y que se reservan por una cuestión, insisto, que hace la identidad y que el día de mañana la menor va a tener la posibilidad de decir, bueno, con lo que me dejó mamá, elijo qué hacer. Pero no se trata de una cuestión de resolver hoy. ¿Por qué? Porque lo que hoy estamos discutiendo es una cuestión de tipo netamente alimentario. Flaco, ¿te comprometiste en esto? Viniste, la nena vino al mundo, ambos quisimos y vos te tenés que hacer cargo, punto. Después de ahí se dilapida cualquier tipo de carrera política, pensemos en este sentido, de cualquier funcionario que no cumple con lo que firma, como cualquier persona adulta. Yo firmo un documento. Esas son las paradojas de la Argentina, doctor, que no necesariamente hay costo para este tipo de acciones. Doctor Yamil, Carla Junqueira te consulta. Más allá de la relación de los adultos, te quería preguntar por la menor y si la convivencia de Redrado con la menor en los primeros años generó en esta menor algún tipo de expectativa con relación a una paternidad. Eso es clave. Me parece que la doctora Junqueira dio en la tecla. Porque ayer lo hablábamos con Flavio Mendoza, es clave lo que preguntó. La señora Junqueira se relaciona con una cuestión importante que tuvo repercusión pública. De hecho, yo en esa época no era el abogado de Luciana, sino el doctor Puño Libarona, que tuvieron una audiencia bastante importante, donde justamente lo que se estaba discutiendo ahí era la vinculación que se había suscrito entre señor Redrado y la menor. O sea, había un vínculo que ya Luciana lo ha contado. O sea, hay cuestiones que prefiero no profundizar. ¿Pero convivieron, Yamil? ¿Convivieron? Tenían una convivencia, pero del tipo de esa de que, bueno, vení mañana, pasado no, porque están... Bueno, pero no convivieron en una relación estable. Pero perdón, pero acá me pongo del otro lado, Yamil, digo, convivir es convivir. Porque ayer discutíamos qué era convivir para Luciana con un novio y decíamos, estar 2 días, 3 días sí, 2 días no es convivir. Bueno, acá imagino que funciona igual. Digo, convivir es vivir en el mismo lugar. Yo te lo refuto desde el punto de vista del Código Civil y Comercial. Lo que se puede denominar una unión de tipo convivencial en Argentina, 509 a 512, no necesariamente tiene que estar registrada, pero sí tiene determinados requisitos. Es decir, podríamos inferir que tener una única pareja da lugar a una unión convivencial, pero no deja de ser pareja porque no vengan los martes porque vienen mis hijos y no quiero que te vean acá. Digamos, hay una convivencia sana donde cuando se ensambla una familia... Yamil, yo entiendo que vayas a la justicia y a lo fino. Lo cierto es que Luciana y Martín nunca convivieron. Porque formalmente, porque Martín tenía un grave problema con los hijos. Claro, bueno. Un grave problema con los hijos. Es la clave de todo esto que estamos discutiendo. Absolutamente. Los hijos le hacían la vida imposible a Luciana, le hacían la vida imposible. Luciana ha contado, y vos lo sabés, Marina, mejor que nadie, porque íntimamente contaba situaciones que la verdad que ella tenía que soportar. Lo único que voy a decir sobre esto, y no voy a dar detalles, y doctor, solamente dígame sí o no, entre esos episodios complicados hay un episodio que involucraría, lo pongo en potencial, un arma. No vamos a entrar en detalles, pero... Sí, no quisiera entrar en detalles. De hecho, estuve pegándole un montón de vueltas para no ir al grano como fueron recién, para explicar una cuestión que hacen a la intimidad. Pero la pregunta fue importante, lo que hizo la señora Junqueira, porque, a ver, hubo alguna especie de vocación de la menor para tener esta vinculación, y claramente una criatura que genera una expectativa, que pregunta y por qué y qué pasa, y que se hace preguntas al día de hoy. Hoy en día ya no hay tantas preguntas, sino ya cuestiones más decisivas. Pero cuando esta niña tenga cierta capacidad y autonomía para tomar determinadas decisiones, se encontrará con un Estado argentino que le brindará un abogado del niño y la posibilidad de luchar por lo que considere según las pruebas que uno tiene. Porque uno va a tribunales con las pruebas que considera y haciendo una visión del caso, ¿no? Ahora, Yamil, perdón, quiero ir al ejemplo
vengo rompiendo desde el lunes con el ejemplo del Nacional de Buenos Aires, lo voy a cambiar ahora por el Pellegrini. En el caso de que, Yamil, el juez diga, ok, les homologamos el acuerdo. El acuerdo dice en su letra fina, colegio de primera línea o de primera clase. Entiendo que ahí Martín Redrado, si se homologa el acuerdo, podría discutir qué es para él un colegio de primera línea o primera clase. Puede ser el colegio que va ahora, Matilde, uno de los colegios más caros de Buenos Aires, o puede ser un colegio del Estado como es el Carlos Pellegrini, por ejemplo, o el Nacional de Buenos Aires. ¿Está dispuesta Luciana a tener esa conversación, a tener esa charla, a que Redrado decida con quién, a dónde manda a Matilda, si es que se homologa ese acuerdo? Muy interesante la pregunta, Martín. Casi te diría que sería una excelente estrategia para la contraparte para discutir esta cuestión el día de mañana, obviamente saltando el paso que deberíamos nosotros ganar este primer evento y luego discutir el tema del colegio. Con respecto al colegio, digamos, yo te voy a ser completamente sincero porque hace años que estoy con Luciana, la conozco las pruebas que tiene, la capacidad probatoria que tenemos. No le van a poder discutir ni el colegio, ni lo que come la nena, ni cómo va la nena al colegio. Y a nivel probatorio tengo todos los elementos que destacan que el señor Redrado estuvo de acuerdo con el nivel de vida que tiene hoy la menor y que por una cuestión que quizás algún día espero podamos conocer, o no, a veces ahí quedan misterios. ¿Por qué fue que ocurrió esto? Porque ustedes fueron muy claros al principio, me llama la atención porque esto no se termina. Bueno, quizás es una cuestión más de tipo pasional o de inteligencia emocional que tendría que resolverse en otro ámbito. Claro, en su hipótesis él no la suelta a Luciana de esta manera. Ahora, ahí voy con Luisito, pero me quedé pensando en todo lo que nos contaba de Matilda, de la convivencia, no convivencia. Le hago una pregunta delicada, si no quiere o no está habilitado no me la contesta. ¿Matilda le dijo papá alguna vez? Prefiero reservármelo. Justamente. Pero tenemos prueba de todo. Y es que sí. Marina, justamente. Tienen pruebas de que sí. Sí. No voy a responder a la ¿Tienen pruebas pregunta, en relación a esto que le estoy preguntando? Lo vamos a decir así. A todo lo que nosotros estamos discutiendo en tribunales, insisto, yo no voy a un juicio a tirarme una pileta vacía. Y esta frase la pueden escuchar cualquiera de mis clientes, se van a ratificar. Uno va con elementos, desde el colegio, desde el traslado, desde la cuota, desde la casa, desde todo, nosotros tenemos como... Yamil, te ayudo yo, obviamente con anuencia y ahí voy de con Marina. Luisito, sí. En los primeros años de vida, en los primeros 3 años de vida, Matilda habría dicho esa palabra en más de una oportunidad, obviamente porque los dos, tanto Luciana como Martín, estaban de acuerdo que así lo hiciese. No solamente eso. Por eso digo, esto, un y a ver, y dato esto, fuerte. voy a decir algo, voy a decir algo, doctor Yamil, y usted acá lo que pueda. De hecho, eso está en el expediente. Sí, hay un montón de cosas. Ahí está. Pero aparte, Yamil, volviendo al Ahí tema... está, bueno, pero Yamil lo confirma, digo. Sí, Está en el pero por expediente. eso, pero la convivencia tampoco sería el punto. Uno no necesita convivir para asumir al menos la imagen paterna o que una menor desde su totalmente. inocencia, por los actos cotidianos, sin convivencia, entienda que una persona está cumpliendo el rol del progenitor afín. Exactamente. Por eso digo que la cuestión de la convivencia o esta, ya pongamos un título, la paternidad o filiación, va por otro carril, porque acá tenemos los compromisos y todo lo que sea una cuestión de tipo moral, de apellido, etcétera, la menor sabrá el día de mañana, se reunirá con el Estado, con los abogados, con los jueces y le dirá, mamá me dejó de esto. Y yo considero que con esto puedo probar esta situación. Quiero, no quiero. Será una cuestión que se ejercitará un derecho, pero la realidad es que ustedes bien explicaban, siempre porque me llegan algunos recortes del programa, y acá tenemos una persona que firmó para que la niña venga al mundo. Cuando vino la niña al mundo, firmó para dar determinadas condiciones. Después las mejoró el colegio, y después dijo, si yo me muero, que se pague de esta manera. Entonces, 4 patas, cola, ladra, esper. Sí. Eso último es muy importante, ¿eh? Sí, que está previsto hasta lo que pasaría en el caso Eso. de que Yo muera me acabo de Redrado. enterar. No, esto lo Sí, mostramos. sí, lo sí, mostramos. Pero yo no me acordaba, la Como verdad. está el Sí, que es departamento. ¿te una acordás? forma La como de sección. reaseguro Ah, ok. o de herencia informal, ¿no? Es un departamento. Claro. Se sí, pone sí, de sí. garantía. Marina, yo quiero Sí. retomar con el doctor Yamil, buenas Ahí- tardes. ahí voy con Luis Guido. Perdomo lo saluda. Justamente Buenas hablando tardes. de lo que fue la convivencia, ¿no? de Martín y Luciana. ¿Es cierto? Esta semana se estuvo corriendo el rumor de que habría unos videos donde
estaría confirmando que Matilda no le decía a Martín, lo llamaba de otra manera, pero que tienen una prueba fílmica. ¿Esto está presentado, es cierto? Presentado en el expediente, eso no está. Pero existe. Sí hay un montón, insisto, todo lo que nosotros estamos diciendo lo pudimos probar. De hecho, hemos ganado todos los juicios hasta el momento. El único que nos está faltando, y es el más importante, es este que se ha dilatado por determinadas cuestiones personales, estratégicas, viajes justo en días de audiencia, que ahora, bueno, estamos esperando que se termine y que desde nuestro punto de vista ya es una tomada de pelo para la justicia y para una menor no poder tener una cuota definida hace casi ya 3 años, sino 4. Doctor, acá estaba revisando el expediente o parte del expediente y hay una testimonial del juzgado penal, que usted justamente es el abogado penalista, que confirma que Redrado hacía colecho con Matilda. Esto lo ha contado Luciana en más de una oportunidad, pero voy a sumar, voy a ir un poco más allá. Estaban, bueno, los 3, obviamente, Luciana, Martín y Matilda. Había una cuna escondida. También es civilista igual. Digo, bueno, pero tiene que ver con lo que... Claro, el abogado penal es Rocchetti, Marcelo Rocchetti, pero digo, está en la misma causa. No importa, sí. Rocchetti y Yamil están juntos. Tienen una cuna, Luciana y Martín, en el cuarto, estaba escondida para que no la vean los hijos de él. Y esto lo confirmó en una testimonial una ex empleada de él, en el juzgado penal. Bueno, yo en la causa Doctor, lo no que estoy nos más, pueda pero contar. Sí. Sí, no, lo ratifico porque fue información que a mí me surgió de la causa penal, insisto, en la que no estoy, y la está llevando de excelente forma el doctor Rocchetti, y esto es así. Ahora, es uno piensa, trasciende, ¿no?, su función de abogado, lo que voy a decir, doctor. Hasta el momento en el que una niña te dice, papá, digamos, estamos hablando de algo entre adultos que involucra derechos de menores, pero ¿cómo se vuelve de ese punto, no? ¿Cómo trabajar en esa niña para que entienda que a quien reconocía como su papá y llamaba papá, porque usted no lo desmintió, doctor, ya no lo es más? Ahora digo, qué complejo. Hay cosas que la justicia acá no va a poder solucionar. Porque nosotros cuando hablamos de esto, hablamos de avanzar desde la perspectiva de la niñez. Claro. A ver, nos ponemos en este lugar, como hablamos un momento de perspectiva de género, bueno, la perspectiva de las niñeces es importante porque partimos del foco del menor, de los intereses y del interés superior. Por acá estamos discutiendo también una cuestión macro, pero acá la justicia se tiene que poner los pantalones una vez y decir, bueno, pará, acá estamos vulnerando un derecho. O sea, yo tengo una menor que no está percibiendo una cuota alimentaria hace más de 3 o 4 años por una estrategia jurídica. ¿Usted cree que Redrado está protegido, doctor? ¿Protegido en la justicia? ¿Blindado mediáticamente? Bueno, claramente no acá, porque estamos haciendo el tema, pero... Y, a ver, la realidad es que, bueno, me consta que por lo menos con ustedes no está protegido por lo que ya hemos hablado en otro programa, y la verdad que no dejo de destacar que fue muy valiente de tu parte comentar un episodio también con este blindaje. La verdad que sí, protegido, es una persona que tiene recursos. Han pasado por él 6 abogados, como dije el otro día, el 7º es el lobizón ya. Y por el momento no ha logrado una victoria, más que lo que sí, como podríamos evidenciar una victoria de la contraparte, es el tiempo, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Tiene unos excelentes abogados, la doctora Gallego y el doctor Becar Varela, quienes, bueno, están haciendo un trabajo dentro de lo que pueden en el marco civil. Y nosotros, a ver, yo brindo porque esto se termine, y es un poco lo que le dije después. Blanco o negro. A ver, yo considero que tengo los elementos, la otra parte considera que no. Bueno, y perdón que sea así, pero para ser práctico es, flaco, acá hay que resolver. Hay que dejar de darle vuelta a la cuestión y ponernos un poco en el lugar de la menor. ¿Qué está pasando acá? Ya ustedes saben, porque lo han dicho públicamente, me llegó el recorte de que una asesora de menores dijo que este convenio es válido, que hay que aplicarlo. Entonces, si el convenio es válido, hay que aplicarlo y la menor tiene que tener satisfechos sus derechos. Sí, bueno, a nosotros no nos queda duda de esto, y quizá vuelvo a esta idea de Martín, ¿no? Si no sería hasta más simple para dar por finalizado el tema. Lo que ahí me pregunto, y es la duda que me queda, es si para él reconocer todos los acuerdos y terminar con el conflicto no sería también como dejar la puerta abierta para un eventual juicio de filiación más adelante. Perdón, Marina, te hago un punto ahí, ¿no? Porque entiendo que a una persona como Martín Redrado
prestigioso en su trabajo, un economista que fue presidente del Banco Central, no le debe caer en gracia que nosotros estemos hablando de este tema y que se esté hablando en la televisión de este tema. Por eso es lo que yo no termino de entender. Sí, pero cuando sos Está muy bien, poderoso, muy impune, querés la chanchi yo los 20. entiendo, Está bien, pero pará. capaz, Pero yo llega un momento donde vos decís, che, Sí. ponele los Arreglemos, 4.000 dólares por claro. mes, Claro, ponele pero esto, ¿sabes que a qué, vos es Martín? como lo que nosotros gastamos ayer merendando con Guido y con César. Para él es lo mismo. Por eso él se terminó y no hablan más de vos. Pero no lo hace, no lo Martín entiendo. no ¿por qué? hace Ese es porque- Martín para, Candalaz, no es Martín Redrado. Eso te iba a Para, decir. espera, yo sé, no hace porque está en el juzgado de familia. Capaz, si fuera Yo por creo el que sí. carril civil, una ejecución de contrato, Carla, capaz lo pagaría. Carla, Yo creo está que el es doc- eso. Sabe pero que hay una perdón, expectativa Carla, de derecho está el de la Está nena. bien, Es pero eso, está es eso. el doctor Yamil no me va a dejar mentir. Hablaron entre los abogados de poner plata y firmar un acuerdo donde dice y no reclama más nada nunca más. Nunca más. Y Lo no que lo pasa pone. es que los derechos de la niña Lo que pasa son es que cuando ella cumpla irrenunciables. 18, si ella quiere Claro. reclamar, la madre no lo va a poder Bueno, evitar. No. también lo dijimos, que es una manera de Martín tenerla agarrada en su entorno a Perdón. Luciana. ¿eh? No Nada que soltar. pueda firmar Clarísimo. Luciana le garantiza a Redrado que cuando cumpla 18, Matilda no va a iniciar una acción de filiación. Luciana no puede No, eso no se garantizarle puede. eso a Redrado porque es un derecho personalísimo. Bueno, pero que, va a que tener no, 11 años más no hablando de vence. este tema. Lo que esta causa nos deja como mensaje es que en Argentina cualquier convenio que se suscriba, la verdad que no tiene ninguna validez y que toda madre que quiera luchar por un convenio de alimentos que tenga para defender a su hija va a tener que pasar por una tortura judicial y con un aparato judicial que lo que va a hacer es dilatar sin necesitar ningún tipo de Marina, resolución. Eso sí. es lo único que me Perdón, queda claro. doctor. Yo acá, cual Chicago, entra George Clooney en la película mítica, plumas, bailarinas, le voy a poner, doctor, y le voy a dar la bienvenida ¿Qué con dices? este fuerte aplauso al nuevo abogado de Wanda Nara, señores. ¡Bravo, Team Wanda y llega Yamil Castro Bianchi. Yamil, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te trata este expediente, Yamil, querido? Ay, Dios, qué quilombo. Este otro expediente es del que no pienso decir ni una sola palabra. porque la postura Y con que la tenemos- presentación estelar que hizo Guido Yamil, te Sáfora. acabo de recibir por la estrella de Perdón. Hollywood. Voy a quedar como un desagradecido, pero acá hubieron muchas cosas que estuve hablando con Wanda y la doctora Rosenfeld en cómo se han venido manejando en cuanto a los medios de comunicación y mi objetivo va a ser recuperar la normalidad de las menores, Qué pretencioso. que la sensatez vuelva Mirá. a reinar en esta familia y si después mamá y papá tienen que discutir cuestiones económicas, va a ser en el ámbito y bajo las condiciones correspondientes. Pero, y permítanme decir, casi no es una mala palabra, pero con los chicos no se jode. Entonces nosotros, por lo menos en mi estudio y el norte que tenemos con esto, porque defendemos y buscamos a padres que no permiten que el otro progenitor tenga contacto, nosotros vamos a avalar que haya un vínculo sano entre las menores y sus dos progenitores, siempre respetando la voluntad de las niñas. Por lo tanto, he visto algunas cuestiones de show mediático en las últimas semanas donde a Wanda se le agredió demasiado. Son cuestiones que no las vamos a dejar pasar, pero va a ser en el marco de un expediente. No, O sea, va a haber nuevas denuncias contra Icardi, eso es lo que nos confirma. No, porque señor Icardi entiendo que, salvo alguna cuestión, piensen que por la capacidad de trabajo que tengo a veces no llego a enterarme de todas las noticias que dijo, dejó de Y decir. la trató de pero ladrona en el último posteo, en el Ladrona, penúltimo, pero- mitómana, y Claro. recordemos que Hay- todavía hay está lo de cuestiones- violencia de género. Sí. Hay cuestiones que hay que discutir en el ámbito de la justicia. Bien. Y yo lo que voy a hacer es una invitación a entrar en razón en muchos Bien. temas que Bien. hay cruzados, porque una victoria pírrica no le termina sirviendo a nadie. E insisto, hay cuestiones en las que Bueno, dos dijo adultos mucho. se pueden poner Ok. de acuerdo. Que así sea, en cuanto a doctor. las penas. Ojalá, doctor. Que así Que así sea. sea. Gracias, Ojalá. doctor Castrobianchi, por la comunicación. Por favor, a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.